Queremos darles la bienvenida a todos y continuar con esta serie de abandono del conocimiento en esta tercer capítulo. Entonces, quiero presentar al licenciado Juan Carlos Arredondo Reclat, de Costa Rica. Es licenciado es abogado con formación en Derecho por la ULACIT y una maestría en Derecho Notarial y Registrar por la Universidad Latina. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en litigio, docencia universitaria y defensa de derechos humanos, especialmente en temas relacionados con niñez, adolescencia, familia, pueblos indígenas y justicia social. Ha ocupado cargos relevantes en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica como coordinador de la Comisión de Asuntos Indígenas y director de la Defensoría Social de la Niñez, Adolescencia y Familia, además de ser expositor en congresos iberoamericanos sobre derecho de familia. Actualmente se desempeña como profesor universitario en la Universidad Americana, impartiendo cursos de legislación laboral, tributaria y comercial. Su trayectoria combina el ejercicio jurídico, la formación académica y el compromiso social, lo que lo convierte en un ponente con una visión integral y humanista del derecho. El día de hoy tenemos el título que es Sin lectura no hay pensamiento crítico. Un tema muy interesante, un tema que nos va a hacer reflexionar porque hoy en día está muy en boga el tema del pensamiento crítico, debido a que las redes sociales y los TikTok y todos los demás medios nos llenan de información y es tan rápida la velocidad que no pensamos ya mucho, ¿no? No tenemos una capacidad de escudriñar los contenidos y tomar una decisión voluntaria. Entonces, bienvenido Juan Carlos Tocayo y adelante. Muchas gracias, muy interesante la presentación, muy agradecido. Bueno, como ya lo dijeron, pensamiento crítico. Y sin lectura no hay pensamiento crítico. Todos en algún momento, pues, tenemos que empezar en una etapa de la vida a adquirir conocimiento. Y ese conocimiento empieza desde la casa, ya cuando empezamos a tener habilidades de lectoescritura, también es parte de esa habilidad. Y el pensamiento crítico parte precisamente de la lectura, de poder no solamente leer, sino ir adquiriendo habilidades, capacidades en el proceso para poder entender y desmenuzar lo que estamos leyendo. Y es precisamente a través de esta capacidad que podemos discernir, podemos valorar qué información que estamos adquiriendo nos sirve, no nos sirve, y poder de esta manera también hacer una fundamentación importante. Ahora bien, ¿qué es el pensamiento crítico? Precisamente es esa capacidad que está integrada en nosotros como personas desde el mismo día en que nacemos y que con el transcurso del tiempo pues vamos desarrollando. Nos permite entonces de esta manera permitir analizar información, filtrar qué información puede resultar ser relevante o irrelevante, y a partir de ahí utilizar esa información para ir resolviendo los respectivos problemas. Nada más, no sé si está pegada la presentación, pero ya pasé la introducción para que lo tengan ahí en conocimiento. Y entonces, a partir de esta habilidad de comprensión, de entendimiento,
pues también vamos formando opiniones, sea favorables o desfavorables, sobre personas, sobre problemas, sobre temas a nivel general en específico. Eh, Podemos entonces entender esta concepción del pensamiento como una competencia que va expresamente dirigida y que de alguna manera también nos va a ser de gran ayuda para irnos desenvolviendo como ciudadanos libres, competentes, pero también como personas pensantes. Ahora bien, ya en la siguiente diapositiva tenemos de igual manera también cómo desarrollar ese pensamiento crítico, porque no se trata únicamente de leer, se trata de entender. Y es precisamente a través de desarrollo de esta habilidad como el tema de las lecturas que nos permite tener diferentes perspectivas, nos permite también negociar significados. Y cuando digo negociar significados es poder a partir de un concepto extenderlo, este, trasladarlo a otras personas, pero que la otra persona sea capaz también de entender lo que nosotros estamos expresando. Además de esto, también nos permite exponer múltiples discursos y géneros, identificar tareas, ¿verdad? Qué es mentira, qué no es una mentira, o qué es parcialmente una mentira o una verdad a medias. A partir de ahí es que empezamos también a desarrollar el pensamiento crítico. Esto posteriormente, ya cuando entramos en una etapa o en la etapa de acudir a escuela o colegio con el desarrollo de otras habilidades, como la lectura, como la escritura, como el pensar, ¿verdad? El poder entender nos va a hacer mucho mejores seres humanos en la práctica, capaces de poder de alguna manera ser críticos en el proceso. Esto es lo que yo llamo aquí de estas personas que generalmente nos encontramos, que todo lo preguntan, que todo lo critican, y hasta cierto punto esto es bueno porque es una persona pensante, es una persona que está constantemente cuestionándose las cosas, de por qué esto es así y por qué no es de otra diferencia, de otra manera, a diferencia de otras personas que en razón de no tener esta habilidad, esta práctica y sobre todo de aceptar como cierta la primera lectura o la primera información que se les presenta ahora, como ya lo mencionaron también don Juan Carlos en las redes sociales, ¿verdad? Entonces lo toman como cierto sin antes verificar o validar la información. Ahora bien, otro punto a destacar son las características del pensamiento crítico. Y entonces aquí hacemos un repaso de lo que ya se dijo inicialmente, tanto en la introducción como en el concepto. Análisis, evaluación, interpretación, contextualización, pero sobre todo reflexión, siendo esta la última etapa. En el caso del análisis, bueno, como lectores nos toca a nosotros no solamente leer la información, sino descomponerla, analizarla, fragmentarla, para a partir de este proceso de desfragmentación o de fragmentación, poder no solo entender lo que está pasando, sino a partir de ahí, este, poder formar un pensamiento crítico. Recordemos que nosotros como personas, cuando leemos una información, el cerebro no agarra toda esa información y la procesa de un solo, sino que más bien en el proceso de lectura la va fragmentando, la va partiendo y ya en el proceso, ya lo que corresponde al funcionamiento normal del cerebro, va creando una opinión propia. En materia de evaluación, bueno, examinación de evidencia, identificar sesgos y cuestiones de solidez del texto, si la idea es clara, si tiene alguna inconsistencia, poder entenderla, poder ubicarla y eventualmente, pues, validar de alguna manera si puede ser utilizada o más bien es descartada del todo. Lo que nos lleva a una siguiente característica, que es la interpretación, que es básicamente conectamos el texto, conectamos
la información, le aplicamos el conocimiento que ya hemos venido adquiriendo para a partir de ahí entonces poder generar nuestras propias conclusiones y poder entonces decir en el proceso si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la información que estoy recibiendo y en este proceso también poder debatir. La contextualización, por su parte, sitúa el texto en un marco sociocultural. Y a qué se refiere este marco sociocultural? Bueno, a la adaptabilidad que muchas veces tenemos que hacer para poder entender, sobre todo si estamos hablando de una conversación entre personas de diferentes nacionalidades o que hablan idiomas diferentes. En el caso que estamos pasando acá, bueno, soy costarricense, ustedes son este, paraguayos, y a pesar de que hablamos el mismo idioma, la manera de hablarlo, el acento, las palabras son completamente diferentes. Por eso es que en este proceso hay que utilizar también un lenguaje un poco más neutro, buscar palabras que puedan ser entendidas por todas las personas para que después no se preste para malas interpretaciones. Por último, la reflexión. A partir de acá, y una vez que hayamos procesado toda la información, viene la parte más importante, que es el juicio. Eh, Independientemente, si pudimos haber abarcado toda la información, si pudimos haberla entendido, siempre nos va a quedar un rastro de duda, un rastro de incomprensión. Pero aquí lo importante es agarrar entonces los elementos que pudimos procesar y a partir de ahí generar una opinión de carácter reflexiva. Y entonces decir, bueno, después de haber adquirido, de haber leído toda esta información, ¿qué me queda? ¿Qué entendí? ¿Verdad? Y poderlo expresar de manera correcta. El siguiente punto. ¿Por qué es bueno o cuáles son los beneficios del pensamiento crítico? Primero, mejora la comprensión del mundo y la empatía. ¿Por qué? Porque es ponernos en los zapatos de los demás. Si yo entiendo una situación que está pasando otra persona, puedo entonces ponerme a su nivel y a partir de ahí poderla aconsejar. En este caso, la lectura permite entender otras realidades y puntos de vista que por lo general, tal vez por tiempo o por falta de interés en algún momento, pues no nos hemos dado a la tarea de poder entenderlo. Y esto de alguna manera también colabora para poder hacer una ciudadanía o un grupo de personas o poblacional mucho más crítico. Otro beneficio, el fortalecer habilidades cognitivas esenciales. Todo entra por los ojos y a través de los ojos podemos leer y a través de la lectura podemos entender. Y entonces a partir de de ese entendimiento podemos interpretar, evaluar, argumentar, hacer relaciones de ideas y tomar decisiones de carácter fundamentales para poder entonces a partir de ahí entrar a resolver problemas o dar un punto de vista crítico. Mejora el rendimiento académico, pues obviamente en materia educativa, entre más estudiemos, más preparados nos vamos a volver y podemos entonces responder ante precisamente las responsabilidades que como estudiantes, como docentes, pues estamos llevando en ese momento. Un estudiante cualquiera que sea, con mayores habilidades, con comprensión de lectura, es capaz de desarrollar un mejor pensamiento crítico. Y de esta manera también le es mucho más fácil participar en diferentes actividades o programas, inclusive, ¿por qué no?, debatir sobre un tema que ahora sabe y que antes no sabía. Y lo mismo sucede también para resolver problemas que se pueden dar en el diario vivir. Y esto no aplica, la resolución de problemas no aplica únicamente para estudiantes, aplica también para cualquier persona que tenga esta habilidad de pensamiento, de crítica, de reflexión para poder resolver los problemas de la vida. Prepara
para la vida profesional y social. Y yo creo que en esto, los que estamos aquí, los profesionales y estudiantes, creo que concuerdan conmigo. ¿Qué fuera de nosotros si en algún momento nos hubieran dicho en la escuela o en el colegio, quitando la parte de política y algunos países con temas un poco más estrictos en la forma de imponer ideas, usted tiene que pensar así y lo que yo le digo es cierto y pueda que sea cierto, pero ¿por qué es cierto? Porque usted me lo dice, porque así lo dice la lectura, así lo dice la historia. ¿Qué pasa o qué pasó o qué pasamos para llegar a este punto donde usted me diga que lo que usted me está diciendo es cierto? ¿Ok? Por eso la lectura es importante, por eso el pensar de manera abierta, crítica, con independencia, nos ayuda precisamente para enfrentar los problemas a los cuales, como estudiantes en un aula, ¿verdad? Nunca vamos a ver, o no, o tal vez no nos vamos a enfrentar. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando, cuando yo era estudiante y me decían en la universidad, no, es que este proceso se tiene que iniciar así o las pruebas se tienen que aportar de esta manera para poder ver un avance o ¿cómo se dice? Reducir la posibilidad de que se entrabe en el transcurso en que se va a llevar. Y cuando ya yo me enfrentaba, cuando ya yo iba a un juzgado y lo hacía así, ¿verdad? No entendía por qué, ¿verdad? Pero ya en este proceso de aplicación, de práctica, entonces ya decía, bueno, entonces si lo presento de otra forma, ¿verdad? Me van a entonces a prevenir, me van a mandar una resolución que diga que le ponga orden, ¿verdad? Si yo presento todo completo y no lo presento por partes, va a ser mucho más fácil que le den el trámite. Por último, desarrolla autonomía intelectual y esto es completamente cierto. Una persona que piensa de manera independiente, de manera crítica, que se cuestiona, no por cuestionarse, sino porque tiene las bases, las herramientas para poder hacerlo, va a ser una persona con criterio propio, va a ser una persona que no va a depender de opiniones de terceras personas para formarse una opinión. En base a eso, entonces, ¿verdad? La persona, vuelvo y repito, va a ser capaz de poder afrontarse a la realidad de la vida y tener la capacidad y la habilidad para poder resolver problemas en el camino. Así como hay ventajas, hay desventajas en los desafíos en el pensamiento crítico. Y yo creo que tal vez el más importante es el que está de primero. Requiere tiempo y esfuerzo. Hoy la sociedad, como sociedad, inclusive el mundo, vive acelerada. Antes nos tomábamos el tiempo para agarrar un libro, leerlo, entenderlo, este, procesar la información y aprender de eso. Hoy en día, con el mundo tan convulso y también la reducción de papel, ahora es mucho más fácil buscar la información en línea y ahora también con el tema de las inteligencias artificiales, se lo preguntamos a la inteligencia artificial y nos quedamos con esa información, ¿verdad? No criticamos, no cuestionamos. Por eso la posición como lectores implica trabajo, implica conocimiento complejo, implica tiempo para no solamente leer, sino procesar la información. Necesitamos una guía y estrategias pedagógicas en materia de educación, cómo leer, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo identificar o lo que puedo identificar en la lectura? Y una vez que lo identifico, ¿qué debo hacer? Porque o me quedo con la idea en mi cabeza o simplemente agarro un lápiz, un papel o mi computadora y empiezo a escribir, ¿verdad? Necesitamos esa guía. Este, algo que no mencioné y el currículum está desactualizado
es que actualmente estoy llevando una licenciatura en educación. Y precisamente ahora que retomé este tema nuevamente de ingreso a la universidad, me doy cuenta de la importancia de leer, de cuestionarme, la importancia de tomar notas, sobre todo, que ahora a nivel laboral uno pues lo apunta en el teléfono o lo apunta en la computadora así muy rápido o un recordatorio con Alexa. Eh, pero necesitamos esa guía, esa orientación para saber cómo suceden las cosas o por qué suceden las cosas. ¿Esto en qué influye? Bueno, desarrolla pensamiento crítico, la lectura debe ser acompañada con actividades de análisis, por qué sí, por qué no, en algunos casos la aplicación de debates, este, ya que ¿de qué sirve entonces captar información, almacenarla en nuestro cerebro, si no somos capaces de cuestionarnos o de aplicarla eventualmente en alguna situación o realidad? Dificultad para separar información de la válida y no válida. Vuelvo al punto de las redes sociales. Hoy estamos bombardeados de información y se nos presenta información en Facebook, en Instagram, en cualquier otra aplicación. En mi caso, ¿qué hago yo? Mi situación. Sale una noticia que me sale tal vez una nota en el Facebook. Bueno, antes de darla por cierta, yo valido la información en medios de comunicación escrita en línea. Si si no me sale nada, entonces parto del hecho de que es falso. Y si eventualmente es una noticia a nivel de política nacional, entonces me voy a la institución que corresponda, páginas sociales, puedo mandar un correo inclusive para verificar la información, cosas de ese tipo. Entonces, es a partir de ahí donde empezamos este proceso de discriminar fuentes, que es, que es una fuente válida, cuál no es una fuente válida o en este caso es una fuente inválida. Eso de alguna manera también genera un reto constante al momento de validar dicha información para tomarla como cierta. En el caso de los jóvenes, hoy en día los jóvenes ¿qué hacen? Pasan pegados al teléfono, a la tablet, a la computadora portátil, viendo videos, jugando en línea. ¿Por qué no aprovechar esa herramienta y tal vez utilizarla para apoyarla en buscar un tema que me interese, ¿verdad? Un tema que me llame la atención para poder educarme? Eh, Parte también de lo que he venido recibiendo información dentro dentro de la licenciatura, ¿verdad? Utilizar las herramientas tecnológicas para ubicar información relevante, que es básicamente lo que está sucediendo hoy en día. No tenemos esa habilidad, no tenemos ese hábito y para un joven de hoy en día, pues resulta fácil el tema de agarrar su computadora, de agarrar su tablet y jugar en lugar de educarse. En el tema de promover el pensamiento a través de la lectura, pues fomentando la lectura comprensiva y profunda. ¿Qué quiere decir eso? Entendiendo lo que estamos leyendo, exponiendo a jóvenes a diversos géneros y perspectivas, ¿verdad? Para que puedan ser capaces de abrir este abanico de conocimiento, y puedan ver qué es lo que tienen a su disposición para poder a partir de ahí aprender. Además de esto, también enseñando estrategias de lectura crítica, que creo que a veces hace falta en los sistemas educativos. Eh, en un tiempo nos decían, esto es así, ¿verdad? Apréndaselo, memorícelo y que me le vaya muy bien. Ahora más bien no es solamente leer y memorizar, es leer, entender, reflexionar, memorizar lo que me sirve y no memorizar lo que no me sirve. Y a partir de este proceso de memorización y entendimiento, puedo utilizar esos recursos para mi quehacer diario.
Promoviendo debates y el análisis después de leer por qué sí, por qué no, por qué esto es así, por qué no puede ser de otra forma, qué pasa si yo le llego de esta forma y no de otra. Es importante también el estarnos constantemente relacionando con lecturas, con problemática real, ¿verdad? Del día a día, para entonces, a partir de este proceso de repetición, pues llamémoslo así, ir generando conocimiento y al mismo tiempo, este, poder a través de este proceso repetitivo, poder crear una forma de resolver problemas. Otro punto también dentro de la forma de promover el pensamiento crítico, fundamentando la lectura temprana y constante. ¿Verdad? No solamente debemos esperar a llegar a la escuela y que nos enseñen a leer. De nuestros propios hogares ya es posible acercarnos a lecturas, a los famosos libros de colorear, que son un ejemplo de visualización de la información, de relacionarnos con los colores y a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Lo vamos combinando con otro tipo de lectura que vaya combinando imágenes y escritura hasta poder tener la capacidad de leer un texto completo. Parte importante de eso hoy en día sería a través de la creación de espacios de comunidades lectoras. Si queremos aprender de un tema y no tenemos la información muchas veces a nuestra disposición, en Internet, pues utilicemos la Internet, las redes sociales, para buscar grupos de lectura, grupos que están en la misma línea de lo que yo quiero aprender para entonces empaparme y poder adquirir ese conocimiento. Por último, el tema de estar conectado con la lectura, con la vida diaria, con la vida académica, este, y profesional, nos hace también o nos obliga también a tener ese hábito, ¿verdad? Nosotros no nacemos aprendidos, nosotros no hicimos una carrera y salimos a la calle a, a, a a desbordar ese conocimiento. Bueno, en algunas carreras sí, pero también parte de tener un pensamiento crítico, sobre todo en la parte laboral, es el estar constantemente leyendo, aprendiendo, reeducándose día a día. Yo como docente universitario, eso lo aprendí desde el primer día que pisé un aula universitaria. No es el hecho de exponer el conocimiento que yo ya tengo, porque tal vez ese conocimiento de alguna manera ya está obsoleto. Es además empaparme, buscar información, documentarme para complementar la información que ya yo tengo, que ya yo estoy aplicando de lo que sé con lo que dice la lectura, con lo que dice un autor en específico o lo que establece el procedimiento hoy en día que se debe hacer y cómo se deben hacer las cosas. Ya para ir finalizando, bueno, ahí está el video. Si quieren lo reproducen, que es un resumen de todo lo que se habló para que lo tengamos más claro. Hay que habilitar el audio del equipo. 共に駆け抜けろ響き合う運命を7つの大罪オリジンプレイステーション Ya, ok. Básicamente muy rápido. Ok, ya para finalizar. Podemos decir, en conclusión, que el pensamiento crítico no es únicamente agarrar un libro, agarrar una página en internet y leerla, sino que hay que entenderla, ¿verdad? Hay que saber exprimir, analizar esa información para poder crear una reflexión y constante diálogo, conocimiento, ¿ok?
Por otro lado, la evidencia científica, pues, muestra de alguna manera que cuando tenemos una guía, un hábito de lectura, de entendimiento, ¿verdad? El lector puede interpretar, puede debatir y lo más importante, evaluar lo que lee. Y eso de alguna manera también fortalece habilidades que son necesarias o esenciales para comprender el mundo en el cual vivimos hoy en día. Muchas gracias. Excelente, Juan Carlos Redondo. Eh, en las sesiones anteriores se habló acerca de también algunos puntos que has mencionado, pero este es más específico porque tenemos la definición, las características, los puntos en contra Ujú. y las recomendaciones precisas para esto. Lo que quería comentarte es que ahora con la inteligencia artificial se resume mucho, ¿no? De este proceso de mente crítica. Mira, ve, yo antes de empezar este Zoom estaba mirando una noticia, un video de YouTube donde están explicando que hay un fraccionamiento entre Estados Unidos y Europa. Ujú. Parece que von der Leyen, la, la que dirige Europa, y Trump han entrado en un conflicto y que van a retirar todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Europa, lo cual pone en una situación muy crítica al continente. Aparte que lo deja ciego a Trump sobre la situación de Rusia, porque ya no tiene medios. Yo estaba mirando, me he quedado a la mitad, pero no estaba seguro si era una noticia cierta o una noticia falsa, ¿no? Ya no tuve tiempo de investigar porque empezó el Zoom y dije, bueno, voy a ver la otra mitad, en qué queda y después investigar si esta es una cosa tremenda, porque en la situación actual que estamos, de Israel, de Irán, de Venezuela, de Rusia, Ucrania, esto parece que va hacia un desastre, pero como sabemos, también las noticias suelen asustarnos, o sea, usan el Sí, miedo, el temor, para jalar atención a sus videos, a las informaciones, digamos, al récord que van acumulando con los likes o con las visualizaciones que la gente hace. Y te quería mencionar que ayer estuve en un evento en la Universidad Tecnológica aquí en Asunción, Paraguay, y te quería mostrar una foto. Mira, a ver, permítame. este evento fue organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada con la Ajá. universidad con la cual tiene un convenio. Hubo una asistencia bastante importante de alumnos, profesores y rectores de otras universidades. Y el tema era acerca de la educación. Lo que me impresionó más fue una ponencia de una señorita que está ahí sentada al lado izquierdo, que hablaba de 4 niveles de educación. Educación 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Y dijo, Sí, estamos hoy en día en la educación 4.0, o sea, de la inteligencia aumentada. correcto. Pero los docentes vienen de una educación 1.0. Entonces, eh, ¿cómo va a ser posible que esto, digamos, pueda coincidir? Los chicos ya están usando y en ese evento la idea era eh, animarles a que entren a la inteligencia artificial como un medio para el futuro. Y cuando Ujú. dijeron, levanten la mano los profesores que entienden esto,
había muy pocos profesores que levantaron la mano. Y estudiantes también, digamos, la mitad. Así que estamos en una situación un poco así eh, no digamos desequilibrio, pero de transición de bastante... transición. Yo le voy a comentar algo, usted que mencionó el tema de inteligencia artificial. De un año para acá, a mí me han agregado otros cursos en la universidad para impartir. Uno de ellos se llama gestión aduanal, toda la parte de aduanas, impuestos y demás, parte comercial. Cuando a mí me asignaron ese curso, me dijeron, ¿lo puede llevar, lo puede dar, lo quiere dar? Yo digo, sí, lo doy. Yo revisé el programa y no había información actualizada. Me metí a internet y básicamente era la misma información que estaba en el programa. No había una actualización más que todas las fuentes básicamente eran públicas. Y me tocó preguntarle a la inteligencia artificial a ver qué información había, cómo podía desarrollar este tema. Y le voy a ser muy sincero, don Juan Carlos, ese curso, o por lo menos los primeros temas, a desarrollar la semana uno y 2, yo utilicé la inteligencia artificial para ir documentándome. Ahora, ¿qué me toca a mí? A partir de esa documentación, seguir actualizándome. ¿Puedo utilizar la inteligencia artificial? Sí, pero mi base no puede ser la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial tiene que ser un apoyo. Y eso me lo dicen también ahora con la licenciatura en educación. Hay dos, tres temas que tienen que ver de utilización de la inteligencia artificial para crear nuevos métodos de enseñanza. Pero entonces, ¿qué le digo yo a la inteligencia artificial? Bueno, créame una imagen para apoyar una diapositiva, ¿verdad? Este tipo de cosas, hacerlo más creativo. Pero bajo ninguna circunstancia puedo basarme en la inteligencia artificial para que me resuelva la vida. ¿Por qué no? La inteligencia artificial se alimenta precisamente de la información de seres humanos. Y los seres humanos nos equivocamos. Así es. Y hablando tú de retomar la licenciatura, también he retomado una licenciatura en administración de empresas Qué bueno, y me interesa es más cómo va a ser la educación superior en la era de la inteligencia artificial. Por primera vez en la historia hay una herramienta que va a cambiar todos los paradigmas habidos y por haber y nos va a llevar, si es que está bien utilizada, porque claro, si tú haces que la inteligencia tome toda la responsabilidad, entonces igual te quedas en una ignorancia total. Pero sí, estoy usando, pero es una manera muy, por un lado, divertida, impresionante y también eh, practicando vas tomando más expertise en todo esto, pero siempre hay que regresar al texto, siempre hay que leer, porque tienes que saber dónde está la información que tú necesitas para dar tu prueba, tu examen, etcétera. Entonces, correcto. eh, te- La parte práctica de desarrollar un caso, por ejemplo, no solamente es crear estabilidad de pensamiento, sino también es un ejercicio mental para que el cerebro no se atrofie. así es. Bueno, ha sido muy aleccionadora tu ponencia y da para pensar en la importancia de tener una mente crítica. Hay varios aspectos, ¿no? Características y todo eso, pero creo que la manera fácil es tomar responsabilidad por nuestra propia cognición, nuestra propia Correcto, sapiencia. No podemos dejar a otros que piensen por nosotros. correcto. Bueno, Yo te no puedo decirle a dejo, la inteligencia artificial,
si me ayudó en ubicar una información, ah, no, pues, yo no tengo la culpa, fue la inteligencia artificial, ¿verdad? No, la Así responsabilidad es. siempre va a ser mía. Bueno, te dejo para que puedas dar tus palabras finales. Te agradecemos mucho por tu participación. Gracias, bueno, agradecerles nuevamente por tomarme en cuenta. Para mí siempre es un gusto, pues, colaborarles, eh, eh, aprender, ¿verdad? Y impartir este conocimiento que a mí me encanta, más ahora que me dijeron pensamiento crítico. Bueno, yo la última vez que llevé pensamiento crítico fue en la universidad. Entonces es bonito retomar el tema y ahora más bien reeducarse porque es buscar la información para poder dar el ejemplo, reforzar, reforzar la idea de la importancia de pensar críticamente y no, agradecerles por el espacio y en la medida de lo posible, si el tiempo, el horario y demás, yo fuera de utilidad para ustedes, para colaborarles en un tema, con toda la confianza me lo pueden decir y yo con todo gusto les colaboro. Más bien, muchísimas gracias por la oportunidad y pues de verdad que me les vaya muy bien, muchos éxitos en este ciclo. Muy bien. Mira que queremos comprometerte ya para el ciclo siguiente. Claro, Aún falta para terminar este, pero el ciclo siguiente, en junio, empezaremos la serie Realizar lo irrealizable. hijo de pucha, eso sí es muy profundo, pero... Y gracias a los participantes de hoy, y vamos a tener este video en YouTube, así que vamos a irlo compartiendo dentro de nuestra Videoteca Mundial para la Paz. Muchas Claro que gracias sí. y estamos viéndonos muy pronto.